En Sin Distancias dedicamos este espacio a filología. El título del programa es El traductor audiovisual. ¿Nace o se hace? Bueno, ahí queda la pregunta. El título es una idea, como no, de Tomás Costal, que ya por su risa lo deben conocer. Tomás, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Un saludo. Tomás Costal es investigador FPI en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED. Y él ha tenido la idea de hacer este programa con dos invitadas de excepción, como son María José Aguirre de Cárcer. ¿Qué tal, María José? Bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Y si vuelves aquí, yo creo que es buena señal porque ya estuviste en otro programa y es que te ha gustado la experiencia. Me lo pasó muy bien y quiero repetir. Pues me alegro. Y también tenemos a nosotros con Reyes Bermejo, que es nueva en esta plaza, invitada de hoy, pero espero que haya otras ocasiones. Reyes, bienvenida a la UNED. Muchas gracias, vengo de Sancho Panza, de María José. A ver qué tal se me da. Bueno, María José Aguirre de Cárcer, recordaré que es traductora audiovisual, con 30 años de experiencia, dejémoslo ahí, traductora de Los Simpson en España, que ya como la tarjeta de presentación, pero yo cuando me siento a ver ahora Los Simpson, pienso en ti además. Oh, me alegro. María José ha participado anteriormente en este programa, Sin Distancias, con una intervención titulada Mucho más que traducir. Y Reyes Bermejo es traductora, correctora y editora especializada en contenidos educativos, publicitarios, artísticos y culturales, es decir, casi todo. Reyes. Bueno, es que en el audiovisual es lo que nos pasa, que al final tocamos muchos palos. Muchos palillos, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Es miembro de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes, ASETRAD en siglas, y de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España, ATRAE. Siempre seguimos con las siglas. María José también, eso también, sí, ¿verdad? De ATRAE. Ahí estamos todos los audiovisuales. Muy bien. Unidas siempre tendréis más fuerza, seguro. Pues desde ¿verdad? luego. Bueno, la pregunta que ha surgido en el título y que queda en el aire, el traductor audiovisual, ¿nace o se hace? Es el título de nuestra propuesta y por más vueltas que le dé, creo que no se trata de una cuestión nada fácil de responder. Bueno, a ver qué dicen nuestras invitadas, que son las que tienen que lidiar con esto, ¿no? Efectivamente. Tomás, vayamos paso a paso. ¿Cuál es el cometido de un traductor audiovisual en la actualidad? ¿Y cómo ha cambiado a lo largo de los últimos años? El primer punto. ¿Cuál es el cometido de un traductor audiovisual en la actualidad? ¿Quién toma la palabra? Bueno, José. pues empiezo yo. Nuestro cometido es tomar una obra audiovisual y trasladarla a nuestro idioma, al castellano en nuestro caso, para que llegue a todos los públicos. Entonces, esta producción o esta obra audiovisual puede ser de diferente tipo, puede ser un documental, puede ser una peli, puede ser una serie, y el público puede ser distinto, puede ser para niños, puede ser una obra divulgativa, pero nosotros tenemos que acercar no solamente, o sea, no es como traducir un texto, yo qué sé, un manual. Aquí intervienen muchas cosas, intervienen sentimientos, emociones. En una película juegas con referencias culturales, cosas que no hay en un texto normal, digamos, pues es lo que decía yo antes, como un manual. Y también es muy importante que lo que nosotros traducimos luego se va a interpretar. No es una cosa que una persona vaya a leer, como cuando traduces un libro, entonces te pones en el lugar del lector. Aquí tienes que ponerte en el lugar del espectador y en el lugar del actor que va a interpretar ese texto. Más o menos, si quieres añadir algo. No, y también, en el fondo somos parte de una cadena, bueno, cualquier traductor también, tiene un editor, un corrector, un autor, pero nosotros somos parte, en el fondo, lo que nosotros creamos, en el caso de, bueno, en todos, pelis, series y documentales y demás, es el guión de trabajo de otra serie de personas que van detrás, es una cadena de trabajo. Entonces, es una herramienta. Nuestro guión es la herramienta con la que van a trabajar el director de doblaje y el actor de doblaje. Además, el director va a hacer luego un ajuste sobre nuestro guión, que, bueno, eso tiene que ver con la sincronía labial, si queréis luego hablamos de eso. Y es otro condicionante que tenemos que en un libro, en un texto escrito no está. Pueden poner notas a pie de página y pueden hacer con el texto un poco, malearlo como quieran. En nuestro caso, estamos más atados a la imagen, los movimientos de la boca, en algunas modalidades. Entonces, hay muchos factores ahí. Pero vamos, nuestro cometido, al fin y al cabo, es que alguien que no entiende algo lo entienda, porque se lo ponemos en su idioma. O sea, lo que pasa que vosotras sí os tenéis que poner en situación de lo que es el producto final, claro, como has dicho, que es una herramienta dentro de una cadena. Exacto. Ser conscientes de eso, claro. De hecho, ¿no? nuestro guión, ponemos indicaciones
en particular para actores y directores, no es un guión. Hay veces que yo tengo Anotado, que aclarar... ¿no? Como si fuera, claro, bueno, no es exactamente anotado, pero bueno, anotamos los gestos que con tienen que hacer con la matices, boca, o sea, anotamos cosas. Podemos poner notas aclaratorias, por ejemplo, sobre las referencias culturales, como decía María José, para que ellos entiendan por dónde va el chiste, la gracia, la broma, la alusión, y si la tienen que cambiar porque no va en boca, porque no se ajusta a la sincronía labial, sepan por dónde tienen que ir los tiros, o sea, luego van a meter mano en nuestro guión. A mí a veces me necesito aclarar que nosotros no traducimos guiones de cine de los que luego se venden en la librería 8,5, que tienes a lo mejor un guión de una peli de Woody Allen en bilingüe y es el guión que, digamos, hizo el director en su momento o el guionista, de esos que vienen con sus acotaciones teatrales, entra fulanito, exterior, noche, no sé qué, no sé cuál. Nosotros eso no lo hacemos, nosotros hacemos solamente el guión que se va a interpretar, como decía María José. También me interesa mucho lo que acabáis de mencionar, que es el aspecto de corrección y de edición, del que también se encarga el traductor en muchas ocasiones. Y también, cuando no se actúa como traductor, pero sí de revisor o de editor final. ¿Cómo lo hacéis? Normalmente nosotros no hacemos la revisión del texto. Como ha dicho Reyes, sí que ponemos muchas notas cuando pensamos que la persona que viene detrás puede malinterpretarlo o a lo mejor no ha cogido el matiz, la intención con el que se ha dicho una frase, ponemos anotaciones. Pero después viene el ajustador que adapta la sincronía labial y el director. Entonces, luego hay revisión por parte, por ejemplo, en cine se hace una revisión por parte del cliente y luego hay cada distribuidora tienen sus propios revisores, porque hay muchas cosas que también son cuestión de que ya no depende de nosotras, pues a lo mejor cuestión de marketing, como puede ser el título de la película, como puede ser si se traducen los nombres de los personajes o no, o por ejemplo si dicen una marca comercial, se puede introducir, no se puede introducir, eso es una cuestión del cliente. Entonces hay toda la cadena hay también revisión y corrección por parte del estudio de doblaje o del subtitulado o por parte del propio cliente, de la distribuidora. Pero no son traductores los que hacen esas revisiones. No. Lo que en vuestra porque labor claro, ya interviene otra cosa. A lo mejor para corrección pueden decir, pues esto a lo mejor no está bien traducido o se podría traducir de otra manera, pero efectivamente, como dices tú, no son traductores e intervienen otros factores. A lo mejor pues eso, de publicidad, de marketing, de cómo se quiere vender una película. Pero lo que sí entiendo es que vosotras os tenéis que adelantar un poco, ¿no? Como decís, las anotaciones que hacéis o las interpretaciones a los un actores, poco ¿no? Totalmente. Ir de avanzadilla siempre, sí, claro. hay veces incluso que... Hay veces que a mí me da miedo porque pienso, igual creen que estoy insultando su inteligencia, ¿sabes? Porque tienes que hacer aclaraciones a veces de decir, a ver si van a pensar... Porque claro, encima se trabaja con unos plazos siempre súper apretados y eso, es una cadena de trabajo donde mete mano mucha gente. Entonces, pues para que os hagáis una idea, hay una cosa que se llama acción del estribo de un caballo. Acción con una C. Pues yo ahí pondría una nota. Y diría, ojo, esa acción con una C, no hay una errata. Hay que hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que, yo creo que todos los que trabajamos en esto, yo creo que la gente no se sentirá insultada. Bueno, es que pasa una cosa también, y es que nosotras traducimos para distintos clientes y esos guiones los trabaja después distintos directores. Y entonces tú puedes conocer los gustos de un director, sabes qué notas ponerle o cómo le puedes ayudar en su trabajo, y hay otros que no los conoces, no sabes lo que quieren. Y como tampoco te lo dicen, porque es que nosotros... muchas veces no sabes quién va a dirigir eso, claro, quién lo va a ver, no sabes a lo nada. mejor no lo sabes o no lo sabe ni el propio estudio, pero cuando lo saben, como se trabaja muy deprisa, no se suelen poner en contacto contigo. Entonces, como no se van a poner en contacto contigo, como tú bien dices, tienes que anticiparte a las posibles dudas, porque no te van a llamar para preguntarte una duda. Bueno, yo pongo mi teléfono, mi correo Sí. y no pongo mi grupo sanguíneo en todos los guiones como marca de agua, o sea... Que no será porque yo no ponga de mi parte, pero efectivamente es poco alguna vez me ha pasado. Sí, a mí sí, que me ha pasado con los documentales, que vamos un poquito menos apretados. Esa es la cuestión. Sí que a veces se han puesto en contacto conmigo. En cine, por ejemplo, que se trabaja con unos plazos más amplios y además normalmente se hacen varias versiones de la película, desde que empiezas con un preliminar hasta que realmente haces la versión final, sí hay tiempo para de hecho a veces nos reunimos y te reúnes con la revisora del estudio o o hablas por teléfono con el director. Con la tele, con las series es más complicado. Ahí se va con mucha prisa y no...
No hay tiempo. No hay tiempo, entonces tienes que adelantarte a las posibles dudas. Madre mía. Bueno, ahora que me veo rodeado de traductores, porque Tomás Costal también es traductor, en esta mesa, permitidme que aproveche la coyuntura. ¿Pensáis que el oficio de traductor tiene un reconocimiento social apropiado? Y cuidado, ¿qué hay de los consumidores finales de los productos de entretenimiento? ¿Hay críticas feroces? ¿Están justificadas? Ya sé que es una batería de preguntas. ¡Qué melón hemos que os abierto! sonarán los oídos, imagino, pero bueno, yo creo que estamos en un programa y hay que aprovechar el debate, ¿no, Tomás? A mí me gustaría mencionar de la pasada intervención de María José, en la que decía, no somos nosotros los que traducimos los títulos de las películas. Sí. Y sin embargo, nos llueven las críticas por algo que no hemos hecho. Por eso me refería yo antes a la corrección y la revisión, porque no depende de vosotras y sin embargo os lo cargan como responsabilidad De hecho, es que yo creo que esto del reconocimiento está un poco unido al desconocimiento que hay sobre nuestra labor y sobre, pues eso, realmente la traducción final muchas veces no es del traductor, porque lo que estamos diciendo muchas veces, bueno, hay veces que cuando meten mano pues no es muy afortunada la cosa, pero otras muchas veces también mejoran las traducciones, porque de repente en sala están en una dinámica que pues hay que hacer unos chistes o darle chispa a una conversación o lo que sea, y están allí varios actores y el director, y por lo que sea, pues en ese momento están un poco ingeniosos y salen grandes hallazgos. Y lo favorecen, ¿no? Claro, pero hay ese desconocimiento de no saber pues que muchos de los cambios también están motivados por lo de la sincronía labial que obliga, o por la imagen. Hay muchas críticas, por ejemplo, yo lo saco muchísimo, yo doy clase también de traducción audiovisual y suelo poner muchos ejemplos de Modern Family. Hay muchísimas críticas a cómo está conseguido, los equívocos que produce el hecho de que Gloria sea colombiana, no pronuncie bien y todas esas cosas. Y hay algunos que obviamente son muy mejorables, pero es que hay muchos otros que por más que quieras, está vinculado a un gesto que hacen en la imagen y no sé qué, y es que es irresoluble, o sea, es muy, muy complicado. Entonces yo creo que el problema de esto no es que no esté reconocido, es que suele salir siempre a colación cuando las cosas se ven mal. Cuando se ven bien pasan desapercibidas, que es un poco nuestro objetivo, así que ni tan mal. De todos modos, también no solamente los traductores audiovisuales, todos los traductores están un poquito falta de conocimiento de la gente, y también a lo mejor nosotros deberíamos hacer más para que la gente conozca nuestra labor, porque por ejemplo en nuestro caso ahora está muy de moda decir, es que yo las películas dobladas no las quiero ver, yo lo veo todo subtitulado. Muy bien, hay las opciones, puedes ver doblado, puedes subtitulado, pero luego los libros, luego las revistas, luego todo lo ves traducido, lo estás leyendo traducido, ahí no pones ninguna pega. Lo ideal sería que todos pudiéramos leer, ver obras audiovisuales en su idioma original sin necesidad de un subtítulo que te molesta ahí visualmente, pero como no sabemos todos los idiomas, nos lo tienen que traducir. Pero hay un poco de pijerío ahora con lo de yo veo todo en versión original. No lo estás viendo en versión original porque lo estás viendo subtitulado. Y luego, pues eso, que te estás leyendo montones de libros que no les pones pegas, lo estás viendo una versión, no estás leyendo el original. O sea, que es un poco de desconocimiento, y a lo mejor nosotros, también es una labor la nuestra que tiene que estar un poco, permanecer. No tenemos que llamar la atención. Una buena traducción es una traducción que pasa desapercibida, que te crees que la película están hablando en castellano. Entonces, pues... Sí, esa es la mejor prueba, ¿no? Sí. Y de hecho, a mí me encanta también poner siempre, ilustrar esto con que todos vamos soltando frases de películas. Que se te quedan y que te llegan a lo más hondo y que se quedan para el Sayonara Baby o el yo qué sé, que son obra de un traductor, no son de la película en realidad. O sea, el Sayonara Baby, que es de Kiko, era un Hasta la Vista, que como estaba en castellano, él transformó en otro idioma, todo en otro idioma. Todo el resto del mundo, cuando dice la frase de Terminator, dice Hasta la Vista Baby. Los únicos que decimos Sayonara Baby somos nosotros. Sí. Pero para la gente eso es una cosa que tiene completamente interiorizada, incorporada. Creen que la película era así, esa como tantas otras. Millones de frases de película o de libros que en el fondo son de traductor. Y yo quería añadir... A veces nos acordamos un poco de las frases que más te chocan, como lo de en ocasiones veo muertos. Bueno, esas... claro, hay algunas que son era imposible, ves el movimiento de la boca y no puedes poner otra cosa, pero claro, el niño ahí... Sí, es una frase rarunísima. No, yo quería añadir que las críticas podrían tener un lado positivo.
O sea, a mí me gusta mucho que la gente se fije en lo mal que están las cosas, pero me gustaría que fuera de una manera más constructiva. Reconocer, sí. Y en el sentido de protestar cuando realmente una traducción es infumable, cuando una serie está mal traducida, cuando un libro devuélvelo a la editorial, cuando la serie está... O sea, me encantaría que el canal recibiera una tal aluvión de quejas y de protestas, porque eso nos ayudaría a nosotros también a conseguir mejores condiciones y a que no fuéramos tan intercambiables para los clientes, que en el fondo les da igual trabajar con uno que con otro, porque al final lo que quieren es sacar el trabajo adelante y demás. Entonces, tenemos ese problema que la profesión, o sea, la labor nuestra no la valoran casi ni los propios clientes. Y sin el casi. Que, bueno, sí, era un poco porque estamos en el Por aire, suavizar. ¿sabes? Que esto no es off the record precisamente, pero es una pena porque tú piensas, si lo hago muy bien, el cliente me valorará, querrá trabajar conmigo, querrá darme buenas condiciones, querrá subirme la tarifa, querrá darme mejores plazos, y no siempre es así. Es una pena porque a muchos recién llegados a la profesión les pasa eso, que al principio aceptan condiciones que no son, bueno, igual me estoy metiendo ahí en un terreno que pero estoy derivando la conversación, pero No, se está bien hablar de todo, de todo el mundo. Pero pasa mucho eso, que los recién llegados piensan, bueno, voy a aceptar estas condiciones, que luego cuando vean que trabajo bien y que mis traducciones son estupendas y que cumplo los plazos y que tal, me van a empezar a tratar mejor. Y eso nunca no pasa siempre, la verdad. Es que además eso es un perjuicio, ¿no? Para toda la profesión, Exacto. yo creo, ¿no? Que puede ir a menoscabar Exacto. las condiciones, imagino. El primero que sale perjudicado es el traductor que hace eso, porque ya él mismo se está colgando clasifica el cartel de traductor de serie B. Low cost o algo así. Low cost. Entonces, pues... Bueno, los espectadores también salen perjudicados porque podrían tener mejores Pero sí que es productos. importante lo que dices tú, de que la gente deberíamos quejarnos más cuando una cosa no está bien hecha, porque nosotros somos espectadores, somos clientes. Tú estás pagando Netflix o estás pagando una entrada de cine. Si tú vas allí y ves que todo es un sin Dios lo que están diciendo, pues tienes que quejarte. Claro. Además serviría, yo creo, como criterio, ¿no? Hacer espectadores críticos y que, bueno, que eso, avanzar en pedir algo que sea de calidad, está claro, sí, pero ¿no? estaría bien que las críticas, en vez de dirigirse al traductor, Sí. se dirigieran al responsable real Esto es. de cómo se ha hecho ese encargo, cómo Sí. se ha... Porque es lo que estamos diciendo, hay muchas veces que las traducciones se hacen a matacaballo, sin que el traductor tenga los medios suficientes, información suficiente. Sí. La gente se piensa que... Y es lo que debería ser, ¿no? Que una serie siempre, todos los capítulos los traduce el mismo traductor, o una saga de películas, o lo que sea. tenga una y a veces- coherencia también, ¿no? A veces cambian y ni siquiera le proporcionan al traductor los contenidos previos o lo que sea, y es un poco una labor que tiene que hacer él por su cuenta Pero y es eso una sobre labor, todo se es nota. una labor es un factor de desconocimiento, yo creo, lo que has Claro. dicho tú de la labor. Parece que el traductor está ahí como en un estudio cerrado y, bueno... Como el apuntador ahí en su... Sí, eso es, en un cubículo que no trasciende más. Y luego, si hay quejas, es verdad que parece que van contra él, ¿no? A veces también nos confunden con intérpretes, porque te Ajá. dicen, está en inglés, lo pones en español, ¿qué problema hay? Hombre, no es lo mismo, no es una conversación que tú puedes estar en medio traduciendo, intervienen un montón de cosas. Como dice Reyes, pues también tienes, por ejemplo, que documentarte, cuanto más tiempo te dan, más mascado lo tienes y mejor producto puedes ofrecer, pero claro, con algunas tarifas tampoco te puedes eternizar, ni te lo permiten tampoco. Y es que es trasladar un mundo cultural a otro, además, ¿no? Lo que Absolutamente. comentabais al principio, que no es simplemente traducir, transcribir, ¿no? De un idioma a otro, son muchos más factores, está claro. Pues ahora, justo antes estábamos hablando Reyes y yo, voy a empezar a traducir una película en que uno de los protagonistas es un traficante de armas. Pues ya estoy con la idea en la cabeza de a ver con quién puedo consultar. Le he preguntado a Reyes si conoce a alguien, cómo se maneja una K-47. Pues eso necesita tiempo. Sí, sí, Porque- documentación y estudio. Claro, porque no solamente es el arma, cómo funciona, o las armas, cómo funcionan, sino cómo hablan entre ellos los traficantes de armas. Que tiene un lenguaje, un código Claro. Claro, tú a lo seguramente mejor distinto. encuentras cómo se llaman las piezas del Sí. arma en un, yo qué sé, diccionario visual o en Sí. algún tipo de glosario, pero igual te dan la terminología más, yo qué sé, Académica oficial, o- académica, sí. acuñada, Mm. pero luego entre ellos pueden utilizar otro tipo de jerga y Claro. hablar de, bueno, Pasa mucho con los médicos, por Pasa ejemplo. todo, con todo. Sí, pero con los médicos pasa mucho, Sí. que nadie utiliza, dame un bisturí del número tal, dicen, dame la cosa esa. o yo qué Además, sé. como lo dicen Oiga, con naturalidad, tú tienes sí, que claro. trasladarlo así también, claro. Claro. Hombre, y lo Esas- que tienes que hacer es ponerte en contacto con los médicos para ver qué jerga utilizan los médicos en español. Ujú. Porque no es una cosa que puedas trasladar
tal cual, bueno, toda la jerga carcelaria de la calle y no sé qué. Yo siempre pongo un ejemplo también que es fish, es como llaman a los recién llegados a las cárceles en inglés, pero eso no significa que en español vayan a ser peces. A lo mejor en español los llaman cualquier otra cosa. No tiene nada que ver. Claro, entonces te toca ponerte a hablar, yo siempre lo digo, bueno, si conocéis a alguien que haya pasado por la cárcel, pero si no, algún funcionario de prisiones, llamas a instituciones penitenciarias, llamas a, yo qué sé, algún estudioso del vocabulario, así, Shelley, no sé qué, yo qué sé. Pero tampoco te puedes pasar mucho, porque si no parece que no están en una cárcel de Missouri, sino parece que están en Carabanchel, y entonces hay que tener un término ahí medio... Matizar, ¿no? Sí, claro. De todas formas, tenéis que tener asesores en todos los ámbitos, bueno, ¿no? yo digo que hay que tener amigos hasta en el infierno, no hay que tener vergüenza de nadie. Yo en cuanto conozco a alguien, pero me da igual que sea el cuñado del primo de uno que pasaba por ahí, y me entero de que es físico nuclear, le digo, bueno, que sepas que un día de estos, no sé si va a ser mañana o dentro de 4 años, puedes recibir una llamada mía diciendo, tengo un documental de lo tuyo y por favor ayúdame. Y lo que sí que tenemos que decir es que normalmente la gente responde de maravilla. La gente se vuelca, Tú llamas yo he llamado al Museo Arqueológico, he llamado a una federación de no sé qué de yoga, al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, a las embajadas he llamado mucho. A las embajadas, a Siria llamé yo, que además me dijeron, pero ¿qué documental estás haciendo? ¿Pero cuándo lo ponen? Estaban como entusiasmadas. Y de hecho les quería preguntar por la fonética de un topónimo, y ellas mismas se aclaraban entre las 3 que me atendieron allí, espérate que voy a hablar con otra, no sé qué tal. Y en general la gente está súper dispuesta a ayudarte y encantada de que te preocupes porque eso esté bien, porque es lo que estábamos diciendo antes de lo de las críticas y de lo que la gente no protesta lo suficiente. Te dicen, es que siempre que veo, yo qué sé, documentales de aviones o películas de pilotos, está todo fatal. Entonces, que de repente les llame un traductor diciéndoles, oye, que no quiero que esté fatal, que quiero que esté lo mejor posible, se entusiasman. Lo primero que te dicen cuando les haces una consulta es, me encanta que me lo digas, porque todas las películas de médicos o todas las películas de no sé qué tienen un montón de fallos así, de coloquialismos que no se usan o cosas que son ya como anacronismos, y entonces que les pidas ayuda, pues la gente le encanta. Y luego, si necesitan ayuda en surf o en fútbol americano, llaman a María José, ¿verdad? Oye, pues especializada ya, a María José. Hace mucho que no hago una película sobre fútbol americano, pero hice una peli que era todo el rato, giraba alrededor del fútbol y llegué a aficionarme incluso porque yo pensaba que era como, como el fútbol normal de dar patadas y no. Tienen unos rollos de estrategias y cada estrategia tiene un nombre. Muy curioso ese mundo. Ahora, si me dan mañana una película sobre fútbol, me tengo que poner otra vez a coger mis apuntes. Pero bueno, fondo documental tienes ahí ya, ¿no? Es curioso, sí, eso sí. Es verdad que es una profesión que crea aficiones. Sí, porque claro. a mí me ha pasado que de tanto documental de naturaleza, es que aparte de que sé un montón de tonterías de bichos y no soy bióloga ni mucho menos, pero me he aficionado yo a lo de la observación de las aves y ahora ya tengo mis prismáticos, ¿no? Mi guía y me voy por ahí a ver pajarillos, o sea que... Qué curioso. Siguiendo con el punto anterior, ¿cuáles son los canales de comunicación más habituales entre traductores? ¿Cómo os comunicáis entre vosotras, entre vosotros en ese mundillo? Bueno, como hemos comentado antes, tenemos una asociación que se llama Atrae y entonces pues tenemos listas de correos, tenemos nuestro Facebook. Por suerte ahora, pues claro, hay montones de canales y hay montones de maneras de que estamos constantemente en comunicación para consultarnos dudas entre nosotros, para pasarnos trabajo o pues eso, pues como hablábamos antes, de hacer actividades que ayuden a promocionar y a que se dé a conocer nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, pues, no sé. En general, a ver, a mí me encantaría pensar que estamos todos en la asociación, pero supongo que sigue habiendo muchos que están por allí solos pensando que... Entonces, bueno, pues mira, desde aquí, si estáis por ahí y no estáis escuchando, apuntaros a alguna asociación porque es genial lo de estar en contacto con la profesión y con el gremio. Y la gente que está estudiando además también puede pertenecer a la asociación. Los primeros los que están estudiando, pero es que hay gente que llega a la profesión, o sea... Cuando hablamos de recién llegados a la profesión, no siempre son recién graduados o gente que está estudiando. Hay veces que la gente llega a la profesión por otros caminos y no son precisamente jóvenes y se han reciclado por ahí o yo qué sé. Entonces, cualquier recién llegado a la profesión que se acerque a las asociaciones. Pero vamos, por las propias redes sociales, muchas veces por ir a cursos o asistir a charlas, pues ya estás ahí codo con un montón de gente de la profesión y la verdad es que es una maravilla. En cuanto te pones a hablar con... Es que son como compañeros de trabajo. Sí. O sea, es que compartimos todas nuestras mismas neuras, nuestras mismas necesidades, nuestros mismos
no sé, pues eso, puedes compartir trucos con la gente, puedes tener preguntas de todo tipo de cuestiones, desde administrativas y de ser autónomo y de tal, a cómo buscas clientes, has tenido un problema, un encontronazo con un cliente, con otro compañero, yo qué sé. Es maravilloso, es maravilloso. ¿No? Y luego, pues eso, esto de, oye, que tengo una peli de armas, conoces a alguien, Claro. Tu cuñado no era, no sé qué otra cosa, ¿a dónde puedo escribir, a dónde puedo llamar? No sé. Luego siempre hay congresos también y encuentros que también sirven para, pues eso, para conocernos, para, pues dice ahora, desvirtualizarnos, ¿no? Sí. Y hay quedadas de traductores que nos vamos a lo mejor a cenar o cosas así que también, pues claro, como estamos todo el día, normalmente trabajamos en solitario, pues salir y tener esa comunicación que tenemos ahora, pues enriquece muchísimo. Bueno, y además es una profesión tremendamente generosa, solidaria, sí, que te acoge con los brazos abiertos, da igual que lleves... yo llevo la mitad de tiempo que lleva María José, por lo que habéis dicho en la presentación, pero da igual que lleves un año que 3, te trata todo el mundo de tú a tú, todo el mundo te ayuda... y no nos consideramos competencia en absoluto, porque es tan difícil solaparse absolutamente, o diferimos en la combinación de idiomas, o en el tipo de especialización, o bueno, en el caso de los audiovisuales muchas veces te pueden ayudar incluso a echarte una mano en un momento dado de voy pilladísimo con esto, ayúdame con tal, vete buscándome no sé qué, tú que ya has hecho más pelis de fútbol americano, échame una mano con esta, yo qué sé. Entonces nunca nos vemos como rivales, nos vemos como colaboradores, absolutamente. Es cierto eso que a mí me llamó la atención al principio de empezar, cuando empezaron las redes sociales, que había gente que teníamos, cuando empezó la lista Track, que es de traductores de guiones de cine y bueno, de televisión, y había gente que decía, pero bueno, es que la gente pregunta aquí, pretenden que le hagamos el trabajo, es que estáis dando mucha información, es que... Y otros decíamos, es que para esto estamos aquí, o sea, no quieres pertenecer al grupo tú mismo o tú misma, pero llamaba la atención la generosidad de la gente, tanto que había unos cuantos que decían, oye, os estáis pasando, estáis dando aquí las pautas de cómo encontrar trabajo, qué cliente es bueno, qué cliente no es bueno, porque esas cosas también hay que comentarlos. Cuando alguien, igual que los clientes piden referencias nuestras, nosotros pedimos referencias del cliente. Claro. ¿Habéis trabajado para fulanito? ¿Qué tal? ¿Cómo es? De hecho, buen pagador, ¿no? Era lo que hablábamos antes de cómo sanear, ¿no? Es una higiene del mercado, en el fondo. Es una manera de que si todos vemos que se puede proceder de determinada manera y que tal cliente no es recomendable por lo que sea, sería maravilloso que tal cliente no encontrara quien trabajase para él, ¿no? Claro que sí. Entonces, en el fondo lo que estás haciendo es beneficiar que todo el mundo prospere y vaya por un camino muchísimo mejor. Sí. Y yo creo que eso solo redunda en beneficio de todos, me parece. Totalmente. Estamos agotando ya el tiempo. Quería recordar, María José, que en el anterior programa, en la última conversación que tuvimos aquí contigo, más allá de traducir, hacías hincapié en la importancia de documentarse debidamente antes de acometer cualquier encargo de traducción. ¿Cómo se filtra la información fiable para separarla de los bulos, sobre todo en el momento actual, donde no pasa un día sin que hablemos de alguna fake news? Sí. Las trampas que hay por ahí. Sí, hay algunas informaciones que encuentras en internet que tienes que cogerla un poquito con pinzas. Me acuerdo también que al principio empezamos todos a trabajar con internet, que varias veces me dijeron, es que lo he visto en internet. Y decías, a ver, que internet no es la Biblia. Claro. ¿Sabes? Es que yo lo he visto en internet que estaba escrito así, sí, pero es una falta de ortografía. Ha pasado tiempo y ya todos sabemos que hay cosas, el mismo Wikipedia, hay cosas que tienes que tener bastante cuidado en qué fuentes estás bebiendo, ¿no? Y entonces, pues como siempre, es tener tiempo y poder contrastar distintas fuentes, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo que vas a hacer un documental de animalitos, pues es más fácil, es más contrastable, hay fuentes más fiables de pues los pájaros, las aves, la fauna, lo que sea, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cosas ya, por ejemplo, de coloquialismos o a veces también personajes, imagínate un personaje que fuera mexicano, pues ahí tienes que tener mucho cuidado porque te puedes equivocar, puedes meter una cosa que no viene a cuento. Entonces, pues el caso es ir acumulando, ir contrastando para tener seguridad y luego si puedes además todo eso confirmarlo con un especialista, una persona que se dedica a eso, pues tanto mejor. Bueno, yo creo que en el fondo nosotros si somos profesionales de algo, es de documentarnos y de estudiar.
Básicamente es lo que hace un traductor, ¿no? Entonces sí que es verdad que ya tenemos un poco de ojo y un poco de antena de percibir rápidamente cuál es una fuente más fiable que otra, pero obviamente si estás haciendo una traducción de aviones siempre será más fiable la página web de, yo qué sé, de AENA o de Boeing o de tal, o un foro de pilotos y de tal, que un blog de fulanito me gustan los aviones y ya está, o yo qué sé. Entonces, la fiabilidad de las fuentes es una cosa que nosotros siempre tenemos un poco por orden de prioridad, ¿no? La Wikipedia puede estar muy bien para darte una primera pista de algo, lo que sea, pero tienes que entender que tienes que ir un poquito más allá. Y luego lo que dice María José, una vez ya lo has hecho todo, lo que estábamos diciendo, o sea, para mí lo mejor de llamar a un médico es leerle la frase que yo he hecho, que la terminología no suele ser problema, sino saber si la proteína se une, se blinda, se fusiona, a lo que sea. Ese verbo, esa preposición, ¿no? Entonces yo le leo la frase sin decirle ni de qué viene el inglés ni nada. Mira, estoy haciendo un documental sobre una enfermedad que es la progeria y pasa esto. Le lees la frase y te dice, sí, vale. ¿Qué? Y dices, vale, ya está. Sí. O te dice, no, espera, perdona, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro. ¿Qué has dicho? Ya está. Entonces, en el fondo es muy fácil enseguida ver, testar, ¿no? Esto que estaba diciendo María José, de esto está bien del todo ya con todo lo que como yo lo he tejido, ¿está bien o falta algo? Hay un punto ahí que se me ha ido. Bueno, para terminar había dejado, nada más, nada menos que la pregunta que daba inicio al programa. Es un poco trampa también porque como no queda mucho tiempo no nos podemos extender, pero el traductor, la traductora, ¿nace o se hace? Mira, yo te lo contesto muy rápido. Nace porque nace curioso y nace con interés por el lenguaje, pero se hace y se hace sin parar. O sea, no podemos dejar de estudiar, no podemos dejar de encontrar. De hecho, una de las cosas que atesoramos siempre es encontrar este glosario, mirad esta página, qué interesante, y nos la pasamos entre nosotros. Entonces, realmente hay que formarse muchísimo y hay que estar todo el día con la antena puesta y al pie del cañón y todo te tiene que interesar. Yo pongo la oreja para el autobús, a mis alumnos que ya tienen bastantes años menos que yo y ya hablan con otra jerga distinta, no es la jerga de mi adolescencia, a mi abuela. El otro día subí una señora en el autobús y dijo, es la repanocha. Y yo escribí corriendo a 3 traductores amigos míos de, mirad lo que acabo de leer en el autobús, metedlo en el glosario. Sí, pues es así, exactamente como tú has dicho, y además es que te vas haciendo, o sea, no terminas de hacerte jamás. Y nacer, pues sobre todo que somos personas muy curiosas con el lenguaje, y entonces pues vamos coleccionando pues eso, frases, cosas que oímos por ahí, y eso pues nos va formando también. Bueno, con el lenguaje y con cualquier otra cosa, sí, porque todo. Yo soy capaz de ponerme a pegar la hebra con uno que me dice... Me acuerdo perfectamente en una fiesta a las 3 de la mañana, uno que me dijo que tenía una matricería y yo le enganché y estaba todo el mundo de, ¿estos están hablando de la matricería de verdad? Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo va? ¿Puedo ir a verlo? O sea, es que nosotros nos metes en cualquier lado y estamos todo el rato preguntando. Un poco uno de nuestros peligros, que a veces me pasa que me pongo a documentarme sobre una cosa y encuentro otra que no tiene nada que ver con la película. Digo, pero qué interesante, me voy por aquí, tienes que tener un cuidado. Y dices, a ver, que no estamos hablando para no dispersarte, ¿no? Sí. Que llevo media hora en esta frase. Sí, pero vas por ahí... Pero bueno, sí, ser personas curiosas y ser personas que nos gusta el idioma, claro. Y yo creo que eso sirve como actividad no solamente profesional, sino vital, ¿no? Sí, vamos, un recorrido tremendo. Pues no nos queda más tiempo, Tomás. Habrá que buscar una próxima cita, ¿no? Cuando necesitamos 3 programas para terminar este tema. Que nos juntemos y nada, ha sido un placer. El traductor audiovisual nace o se hace. Era la pregunta que lanzaba el profesor, investigador FPI, Departamento de Filología Extranjeras y Lingüísticas, Tomás Costal, y que trajo aquí como invitadas a María José Aguirre de Cárcer y Reyes Bermejo, 2 traductoras contrastadas con larga experiencia y con mucho recorrido por delante, y ha sido un placer escucharos y nada, habrá una próxima cita. Muchísimas gracias. Qué bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Miguel.